Pues Miguel, es una reunión a puerta cerrada que tienen los cardenales de la Iglesia Católica para elegir al nuevo Papa. La palabra en latino significa con llave, o sea, bajo llave. Refleja el aislamiento con el mundo exterior que deben mantener los electores durante el proceso. El origen de esta práctica se remonta al cónclave de Viterbo en Italia en 1268, cuando los cardenales fueron encerrados, o creo que fue por el emperador, para acelerar el proceso de la elección del nuevo papa, porque si no, no había modo. La palabra cónclave desde entonces pues, se popularizó para referirse a este proceso de la elección del papa, en el que los cardenales se reúnen bajo ese lugar con llave, ¿verdad? Pues los cardenales hace unos meses se murió el papa. Ustedes saben que cuando muere el Papa se declara lo que se llama sede vacante. Y al tener sede vacante, pues el cardenal más antiguo va reuniendo y convoca a todos los cardenales para que se reúnan en Roma, excepto aquellos que tienen más de 80 años. Y así, pues, comienza a preparar el funeral del Papa y comienza a preparar el cónclave. Se fija la fecha, la hora de inicio. Generalmente suele ser como 15 o 20 días después de la muerte del Papa. Se aíslan a la Capilla Sixtina. Bueno, desde Juan Pablo II en la Casa de Santa Marta, allí están viviendo, pero van en procesión, empezando por los mayores, y aislados totalmente de la gente de fuera. Eh, Se realizan las votaciones bajo cuando un candidato tiene que tener 2/3 de los votos. Curiosamente, la regla de la Capilla Sistina ponen dos artefactos, dos tipos de, como diría yo, dos estufas. Y en una de ellas, pues, se queman las papeletas cuando salen elegidos. Este año se reunieron 133, eran 135, pero dos no pudieron asistir por enfermedad. Y de los fieles de 213, 108 los había elegido el Papa Francisco. Esto pues aumentaba pero no garantiza, ¿eh? No garantiza la posibilidad de que el nuevo Papa compartiera la visión de una iglesia pues progresista y, como dicen algunos, inclusiva. La mayoría de los cardenales son normalmente de Europa, pero así ha sido durante muchos siglos. Sin embargo, en este cónclave, la cuarta parte eran asiáticos. Es una cosa bastante especial y un poco que nos da un poco idea de que sí, la Iglesia es universal, es católica. Pues todos los días van caminando desde la casa de Santa Marta, en fin, hasta llegar a la Capilla Sixtina. Y allí, pues bajo ese impresionante, esa bóveda de la gloria que pintó Miguel Ángel, pues ahí los cardenales yo creo que miran arriba a ver que Dios los está mirando, a ver a quién eligen con ellos, Jesús. Cada cardenal elige su voto en una papeleta y dice en latín, elijo como sumo pontífice a y añade el nombre del candidato. Eh, Tres asistentes del Camarlengo, que este año era el cardenal Kevin Farrell, son los escrutadores, cuentan los votos a medida que se leen en voz alta, todas las papeletas se enhebran y se queman. Afuera, pues está, a mí me impresiona mucho.
cómo ha despertado interés este cónclave. Que siempre había miles de personas en la plaza de San Pedro, siempre a ver qué humo salía. Normalmente suele, entre 2 o 5 días suele tardarse. Bueno, ha habido algún cónclave que tardó casi 3 años, en el siglo XIII, precisamente en Viterbo. Se necesitó mucho tiempo para elegir al Papa Gregorio X. El más corto, sin embargo, duró 10 horas, en 1503. Y 3 horas. Y eligió nada menos que al Papa Julio II, que se le conoce muy bien por todas las obras que hizo en el Vaticano. Bien, se han ido haciendo normas distintas. Los, la estructura de la capilla, ¿verdad? Pues, ¿qué? En las estufas se mezclan componentes químicos donde la salida de humo blanco va acompañado de repique de campanas para evitar confusiones en los fieles. Ahora, ¿qué nombre elige el Papa? Tras la votación, el elegido debe aceptar formalmente el rol ante el colegio cardenalicio y anunciar su nombre papal. Es en una conferencia de prensa después de la elección, por ejemplo, el Papa Francisco dijo que honraba a San Francisco de Asís porque se lo inspiró el cardenal brasileño que le dio un abrazo y le dijo, recuerda a los pobres, no te olvides de ellos, en el abrazo. Durante más de 500 años los papas usaron sus propios nombres. Luego comenzaron a usar otros para hacer referencia a pontífices anteriores. Fíjense, los nombres más comunes de los papas. El que más ha sido elegido es el de Juan, que ha habido 18. Gregorio, 16. Benedicto, pues han sido 15. Clemente, 14. Inocencio, 13. León, 14. Ahora ya. Pío, 12. Esteban, pues 9. Y Bonifacio, 8. Sí, estos son nombres los más corrientes. Pero lo curioso es que después se elige al Papa, lo llevan a una capilla que se llama la Sala de Lágrimas, está al ladito de la Capilla Sistina, le ponen los atuendos papales y los accesorios, una sotana blanca con una capa que se llama muceta, un solideo blanco, y este nombre se llama Sala de las Lágrimas porque normalmente el Papa elegido lloraba ante el Señor y oraba un tiempo porque no era fácil la misión que se le encargaba. El Papa Francisco fue curioso porque él eligió, no se puso esta especie de casulla o de estola especial que se pone. Él usó simplemente la sotana blanca y así apareció ante la gente. Él no se puso esa capa de roja armiño. Sin embargo, el Papa actual, pues sí, lo volvió a usar todo lo anterior. Eso es una cosa interesante porque nos indica que no hay ruptura con el anterior, pero que tiene su propia personalidad. Yo les puedo decir que cuando estaba escuchándolo en la sala nuestra con los seminaristas y oí Prevot, pues me impresionó mucho, me impresionó mucho, porque, y recé un Padre Nuestro. Lo primero que hice fue ponerle en manos de Dios, decir, ayúdale, Señor, porque la misión que le has dado es muy fuerte, es muy fuerte. Y Roma, pues sí, se rindió ante Robert Francis Prevost, que ya tiene el nombre de León XIV. Es el primer papa de Estados Unidos. Eh, Él es norteamericano y la misión que se le da, pues puede hacer muchos cambios en la iglesia, no sé. Eh, Él es un misionero agustino con raíces latinas de sólida trayectoria en Perú
en el Vaticano y eh, lidera nuestra Iglesia Católica en un momento de profundos desafíos. La tarde del 8 de mayo del 2025, la Plaza San Pedro vivió ese momento histórico. Y cuando se anunció el tradicional Habemos Papa, Robert Francis Prevost, que adoptó el nombre de León XIV, se convirtió en el número 267, sucesor de Pedro, el primer papa norteamericano, como digo. Y sí, Roma se rindió a América. Robert Prevost es curioso porque es verdad que es norteamericano, pero también es peruano. Eh, no figuraba entre los papables. Era uno de los papables, pero no de los más importantes. Sin embargo, de su trayectoria, para mí personalmente, eh, yo creía que era fabuloso que lo eligieran por la vida anterior de él. Me parecía que tenía en contra dos cosas. La primera, que era religioso, era agustino. Y ya había habido, fijaos, desde San Pío V, en tiempo de Felipe II, que era dominico, el que fue con Felipe II y el Duce de Venecia, los que hicieron lo de la Armada, de la batalla de Lepanto contra los musulmanes, y el que instauró el Rosario y la fiesta del Perpetuo Socorro el 7 de octubre. Pues no había habido religiosos, todo eran del clero diocesano. O sea, a mí, bueno, si eligieron ya un religioso, no es fácil que después elijan otro religioso. Y otro segundo punto es que era latinoamericano o norteamericano, y no era fácil, ¿sabe? Porque los italianos, después de cuatro o cinco papas que no habían sido italianos todos los siglos anteriores, desde algunos por ahí, un portugués que salió y algunos otros, bueno, español, el Papa Luna, y algunos así, pero en los últimos siglos eran italianos todos. Entonces, después de cuatro papas, Juan Pablo II, Benedicto dice, pues me parecía que no era fácil, y el Papa Francisco, que saliese uno que no era italiano. Los italianos, pues supongo yo que querían que saliese. Así que yo no estaba convencido objetivamente que saliese este papa. Sin embargo, me parecía que era genial, era la persona más adecuada. ¿Por qué? Porque es un hombre de una familia, la tengo aquí. Tenía por aquí lo de la familia, la familia de él. Fíjense lo que dice de su familia, la importancia de la amistad con su padre. Dice el Papa León XIV, dice eso, recuerdo bien ciertos momentos. Tenía mucha confianza en mis padres. La familia era y sigue siendo muy unida, aunque mis padres ya han partido con el Señor. Recuerdo algunas veces en las que hablé con mi padre, que no era exactamente un director espiritual, pero hablábamos de cosas concretas como las dudas que pueden inquietar a un joven. Tal vez sea mejor dejar esta vida, casarse, tener hijos, tener una vida, digamos, normal como la que conocí en mi familia. Son momentos, dice el Papa, de decisiones y discernimientos, pues muy importantes para un joven. El papá, el padre, con su experiencia, hablaba de cosas como lo importante que era la intimidad entre él y su madre, de cuánto importaba también en la vocación al sacerdocio, la cercanía con Jesucristo, conocer verdaderamente a Jesús, el amor de Dios en la vida. Esto para todos los cristianos. Y esto era el padre de Prevot, de Roberto. Aunque lo hubiera escuchado 100 veces de sacerdotes formadores, cuando me lo decía mi padre, de una manera muy humana, pero muy profunda, pensaba, esto hay que escucharlo. Reflexionaba mucho sobre lo que me decía mi padre. Fue antes de ir al noviciado. En ese caso recuerdo dónde estábamos. No estábamos en casa, no estábamos sentados como ahora. Hablamos varias veces. Él era educador, maestro, trabajaba en las escuelas,
tenía esa capacidad de hablarme. Todas esas cosas fueron muy importantes. Yo pienso que hoy la voz de la Iglesia, el testimonio de la Iglesia, no como institución, sino como una comunión de fieles con los mártires y con la presencia del testimonio de hombres y mujeres que dan la vida incluso en situaciones de violencia, de guerra, de conflicto, es una voz que ofrece gran esperanza a nuestro mundo. No todos tienen la disposición ni los ojos abiertos para escuchar el mensaje. Hay un desafío muy grande para la Iglesia. Demasiadas veces hemos dejado que la Iglesia se convierta solo en una institución, en parte o totalmente. El Vaticano, la Santa Sede. Hay dimensiones institucionales, sí, pero no es eso el corazón de lo que debe ser la Iglesia. Esto, fijaros bien en lo que dice el Papa sobre su familia, la importancia que tuvo. Él estudió con los agustinos en el bachiller, después pasó a estudiar la licenciatura en matemáticas en la Universidad de Villanova de los agustinos también, y cuando terminó, pues optó por ir al noviciado en vez de una profesión civil. Hizo el noviciado, se profesó de agustino y se ordenó sacerdote allí mismo, en Italia. Fíjense. Fue curioso porque una vez que se ordenó sacerdote y que ya tenía el título además de filosofía y de derecho canónico, pues lo lógico es que él hubiera seguido como profesor o como... No, no, se marchó a la misión, a una misión que tenemos los agustinos en Perú, en el norte. Allí estuvo un tiempo en una prelatura de Chulucana que se llama, y de allí le llamaron para que dirigiese el seminario en, en, en Estados Unidos, en Chicago creo que fue. De ahí le mandaron a Roma y allí estudió, hizo el derecho canónico. Se doctoró en teología también en la Universidad de los Dominicos, en la Santo Tomás. Todo esto hace que sea una persona como multifacético. Después fue elegido, bueno, general, bueno, fue maestro de novicios provincial de los agustinos norteamericanos. A los 2 años le mandaron al capítulo general en Roma, que el secretario general era un padre, el padre Miguel Ángel Casitas, que, bueno, es muy madrileño, estudió con los agustinos. Había sido provincial nuestro y fue general 12 años y sucedió al padre Orcasitas de general. Entonces, esta experiencia, primero a nivel intelectual, a nivel religioso, derecho canónico, le da una preparación única. Es más, el hecho de ser padre general de los agustinos hizo que recorriese todo el mundo, todos los países donde estamos. Y allí se entrevistaba con los obispos, donde teníamos los agustinos las casas. Y en esa reunión que tenía con los obispos, pues fue conociendo las situaciones de toda iglesia en el mundo. ¿Eh? Termina el generalato y al poquito tiempo le nombraron obispo de Chiclayo. Sí, fue muy interesante en Chiclayo, en Perú. Y saben que los obispos auxiliares nombran titular de una iglesia antigua que ya no existe, pero él sigue de obispo en el lugar de auxiliar que le nombre. Entonces era obispo titular de Sofal, una iglesia, una diócesis que ya no existe, pero la diócesis de Chiclayo en Perú. Su consagración episcopal pues, fue en la Catedral Santa María de Chiclayo, el 26 de septiembre del 2015. Fue designado allí y lo estuvo hasta el 23 de obispo allá. Fijaros, durante este periodo, él fue vicepresidente de la Conferencia Episcopal Peruana y también fue nombrado miembro de la Congregación para el Clero en el Vaticano y en 2020 la Congregación para los Obispos. Y el 30 de enero de 2023
pues marcó un punto de inflexión de la carrera cuando el Papa Francisco lo nombró prefecto del Dicasterio de los Obispos y presidente de la Pontificia Comisión de América Latina, convirtiéndolo en uno de los colaboradores más cercanos. Esto pues indica que el Papa tenía mucha confianza en él, porque fijaros, se reunía todos los lunes, la mañana del lunes de toda la semana, se reunía con el Papa porque él llevaba los informes de los obispos de todo el mundo. Y allí lo comentaba con el Papa y elegían entre los dos quién iba a ser tal obispo en tal sitio, en este sitio, en el otro. Pero hay informes normalmente de las nunciaturas que le mandan los nombres de tres nombres y de esos tres, pues el Papa, asesorado normalmente por el presidente del dicasterio, que en este caso era Prevot, pues nombraban los obispos. Eh, en el consistorio de 2023, el 30 de septiembre, fue creado cardenal, que se llama cardenal diácono. Apenas 2 meses antes el 6 de febrero del 25, fíjense, fue nombrado cardenal obispo, otro tipo de cardenal. Hay tres tipos de cardenales, no sé si los conocen. Son los cardenales obispos, que son los de mayor rango, tienen funciones litúrgicas y jurisdiccionales dentro de la Iglesia. Están los cardenales presbíteros, que representan la mayoría de los cardenales, suelen ser arzobispos de importantes diócesis alrededor del mundo, o obispos en diócesis que por lo que sea el Papa los nombra cardenales. Por ejemplo, en Panamá había un obispo recoleto, Monseñor Lacunza, y él le hizo cardenal. Se lo había conocido mucho en América Latina cuando Francisco era presidente del Senado de los obispos latinoamericanos y Lacunza pues era el secretario. Entonces, y como Lacunza pues era obispo, como decía el Papa Francisco, de lo marginal, porque era una diócesis que tenía indígenas, era una diócesis bastante lejos de la capital, cerca de Costa Rica, pues el Papa se fijó en él y lo nombró cardenal. O sea, pueden ser obispos o arzobispos. Y luego están los cardenales diáconos, que son uno de los que desempeñan funciones administrativas en la curia romana. O sea que Prevot, Roberto, pues fue elegido primero cardenal diácono por las funciones que desempeñaba en la comisión de nombramientos de obispos. Y después, un poco antes de la morir, ya 2 años antes, año y medio, que murió, pues el Papa mismo lo nombró cardenal obispo. Es elegido como cardenal, como Papa, y elige un nombre, León. Cuando se elige este nombre, pues no es casual. Y conecta Prevot con una larga tradición de papas que siempre fueron reformadores. Por ejemplo, en el año 440-461, el Papa León I, conocido como León Magno y doctor de la Iglesia, fue un gran defensor de la ortodoxia católica frente a las herejías y desempeñó un papel crucial en el dogma cristológico. De hecho, curioso, porque el concilio de Nicea se hizo por esas épocas, que presidió un obispo español, Osio de Córdoba. Se van a la biblioteca del monasterio, allí verán donde están los cuatro doctores de la Iglesia y la teología. Abajo hay un marco donde está el Osio presidiendo el concilio de Nicea y curiosamente en ese concilio se condenó, o sea, había un que tenía mucha influencia, Arrio, decía que Jesucristo no era Dios, que era un hombre estupendo, pero que no era Dios. Era el Mesías de verdad, pero hombre. Y el concilio de Nicea declaró que Jesucristo era Dios, además de ser hombre, era Dios y era hombre. ¿Eh? Pero curiosamente, después de esto, lo lógico es, vino el concilio de Éfeso. Éfeso es ahora, bueno, el Papa León ha dicho que quisiera ir a Nicea este año, si puede. Está en Turquía, ¿eh? Pero después vino el concilio de Éfeso, que curiosamente cuando va uno a la ruta de San Pablo, yo cuando he ido 2 veces, había una gran basílica, tanto como Santa Sofía en Constantinopla, ahora en Estambul. Enorme era esa.
y ahí se celebró el concilio de Éfeso. ¿Qué se declaró en Éfeso? Pues si Jesús, además de hombre, que era hombre, pues era también Dios, María, además de ser madre de Jesús hombre, es María, madre de Dios. Se eligió eso. Pues bien, el Papa quiere ir, digo, religión, el nombre de este de León, Magno. Después ha habido otro Papa León XIII, que fue del siglo XIX, y tres años del siglo XX, que fue el Papa de la encíclica Rerum Novarum, considerado como fundamento de la doctrina social de la Iglesia. Al adoptar este nombre de León XIV, Roberto Prevot indica pues, la voluntad de continuar esta tradición de la defensa de la fe y del compromiso con la justicia social. Dos aspectos que, por otra parte, pues han caracterizado su trayectoria eclesiástica hasta ahora. Tener en cuenta que el hecho de tener los estudios de derecho canónico, de teología y de matemáticas le da una mente muy clara, una mentalidad muy clara respecto a las cosas. El pontificado de León XIV pues comienza en un momento muy desafiante para nuestra Iglesia Católica y en el mundo. Imaginaos ahora con esta situación de la situación entre Irán, Israel y Norteamérica. La Iglesia es milenaria y afronta retos muy fuertes para el liderazgo el Papa León. Uno de los primeros desafíos de León XIV, definir su relación con el legado del Papa anterior. Francisco implementó tres reformas, bueno, en la gobernanza de la Iglesia. Promovió una mayor apertura a las cuestiones pastorales, puso énfasis en temas como la ecología integral, la atención a los marginados y el diálogo antirreligioso. Pues bien, Prevost, que como colaborador cercano de este pontífice argentino, pues se espera que continúe muchas de estas iniciativas, aunque posiblemente con su propio, yo diría, estilo y su énfasis especial en algunas cosas. El proceso de la reforma de la Curia Vaticana inició por Francisco, que en una constitución apostólica que se llamaba Predicate Evangelii en 2022. Probablemente lo continúe bajo el mandato del León XIV. Conoce muy bien él los engranajes del Vaticano desde la posición que él tuvo de prefecto del dicasterio de los obispos. Lo conoce muy bien. Pero fijaros, todavía no ha hecho prácticamente los nombramientos más importantes, no los ha hecho. Se ha puesto dos mujeres al nombre de al mando de dicasterio, que es interesante eso, porque incluso tendrá a lo mejor hasta un cardenal. Alguna de estas mujeres puede tener un cardenal bajo su mandato. O sea que ya son dos cosas importantes. Pero los cargos más importantes se está tomando su tiempo. Se ve que es un hombre, dicen de él, que es un hombre que escucha y quiere escuchar primero antes de tomar decisiones tan serias como es eh, la reforma de la curia cardenalicia, de la curia vaticana, sí. Bien, una iglesia, otro de los retos que tiene Prevost como Papa, como León, es una iglesia global, universal, en un mundo muy polarizado. Como primer Papa norteamericano, León XIV va a navegar entre las complejas relaciones geopolíticas de un mundo cada vez más multipolar, un mundo más fracturado. Su experiencia en América Latina y su familiaridad
con la Iglesia del Sur, pues pueden darle ventajas en este sentido, de poder entender bien el mundo del norte, como el norteamericano, y el mundo del sur, como obispo que ha sido y sacerdote en las misiones de América. El nuevo pontífice, pues tiene que abordar esta polarización también dentro de la Iglesia. Los sectores progresistas y conservadores que han mantenido tensiones y muy fuertes en el tiempo de Francisco. El estilo, digo yo, moderado, descrito del Papa León como afable y reservado, por quienes le conocen, podría ayudar a tender puentes entre estos dos, los conservadores y los progresistas dentro de la Iglesia, ¿eh? Otro reto que tiene el Papa, la secularización y la nueva evangelización. El mundo se está secularizando, especialmente en Occidente, y esto es un desafío importante. En Europa y América, las tasas de práctica religiosa continúan disminuyendo, mientras que en otras regiones como en África y parte de Asia, la Iglesia experimenta un crecimiento significativo. Fijaros, no se había escuchado la noticia hace 4 o 5 días. Asesinaron, quemaron vivos 200 cristianos en Nigeria. 200 cristianos. Ayer en Siria, una persona a bomba entró en una misa y un suicida explotó y también hubo varios muertos. Pero curioso es esto, donde está siendo la iglesia más perseguida, por ejemplo en Nigeria, hay muchas vocaciones sacerdotales. ¿Cómo? Esto es digo yo que es un misterio, porque lo lógico es que la gente tuviera miedo, pues no, están aumentando los cristianos. Por eso el Boko Haram está tratando de matarlos, y al mismo tiempo están asesinándolos y a los sacerdotes. Es una situación tan difícil y crece la iglesia allí. Bueno, hay un momento en que el presidente de Nigeria es un gran país musulmán y el presidente es musulmán. Entonces parece como que no está haciendo lo suficiente por defender la iglesia. Y no digamos ya en Siria, ¿verdad? El problema que tienen con este grupo de fundamentalistas que se ha tomado el poder. ¿Qué pasará? No lo sé. Y otros países, ¿eh? Pues lo curioso, iglesia perseguida, iglesia con vocaciones y que aumenta el número católico. Nosotros que estamos tan a nuestro aire, a nuestro estilo, con esto, como dice el tal Pedro Sánchez, ¿verdad? Esta bonanza que tenemos, pues como que la fe va disminuyendo y va la gente como que va apartándose de la iglesia católica. Pero eso ocurre en toda Europa y Estados Unidos. Entonces, el Papa León XIV tiene que abordar este panorama religioso cambiante. Tiene que encontrar formas de mantener el mensaje cristiano en estas sociedades tan secularizadas, mientras apoya el dinamismo de estas iglesias emergentes en el sur global. El Papa Francisco renovó la iglesia desde la alegría del Evangelio con una visión pastoral inspirada en el Concilio Vaticano II. Ahora la duda está si nuestro Papa León XIV va a continuar con este legado. Yo creo que sí, pero con su estilo propio. Otro reto que tiene el Papa León, pues es las cuestiones doctrinales y pastorales. El pontificado de Francisco estuvo marcado por debate entre temas como la comunión para los divorciados y vueltos a casar, la ordenación de hombres casados en regiones con ejercer de sacerdotes, el papel de las mujeres en la iglesia. Los debates continúan y León XIV va a tener que tomar decisiones y abordarlos. ¿Cómo? No lo sé, pero vamos a ver qué pasa. Yo creo que ordenar diaconisas a las mujeres ya lo hubo en la iglesia primitiva, por lo tanto no sería imposible. Lo de sacerdocio, el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, tan progresista en algunas cosas
dejó marcado prácticamente que no podían detenerse las mujeres. Pero como yo digo, lo que un papa ata, otro lo puede desatar perfectamente, ¿eh? Otro lo puede desatar. Y no sé qué hará nuestro Papa León XIV, no lo sé. La posición de Prevost en estos temas, pues no es muy conocida, aunque su formación en derecho canónico sugiere un conocimiento profundo de la tradición y la doctrina de la Iglesia. Es más, como seguidor de San Agustín, yo creo que podría enfatizar la importancia del discernimiento y la misericordia en la aplicación de las normas eclesiásticas, un enfoque que ha caracterizado siempre a los agustinos a lo largo de los siglos. Ahora, enfoque y estilo pastoral que va a dar, pues no sé. A diferencia de su predecesor, conocido por su carisma y espontaneidad, León XIV ha sido escrito como un hombre discreto y reservado. ¿Qué hará? Pues no sabemos. Pero una cosa interesante, él conoce muchos idiomas. Conoce el inglés, español, italiano, francés, portugués, latín y alemán. Y esto puede facilitar la comunicación con la Iglesia Universal. Y hay un aspecto fundamental para un líder global como es el Papa en el siglo XXI, el Papa León. Algo interesante que me llamó la atención es, aparte del nombre que elige el Papa, es interesante también cuáles son sus primeras palabras. La primera aparición como pontífice en el balcón de la Basílica de San Pedro se dirigió a la multitud con estas palabras: la paz esté con ustedes. Un mensaje sencillo, pero profundamente significativo. En un mundo tan marcado por los conflictos, las divisiones y especialmente en estos momentos, la situación de una posible, no digo tan fácil, pero una posible, ya el Papa Francisco hablaba de eso, de una guerra mundial por partes. Y realmente la situación, como Rusia se decide apoyar a Irán o China, no sé qué puede ocurrir, ¿eh? Bien, aquí tenemos al Papa en este mundo de que habla de guerra y él habla de paz, ¿eh? Habla de paz. Él es un puente entre dos mundos, con toda seguridad. Representa un momento histórico para la Iglesia Católica por múltiples razones. Como les digo, conoce muy bien, tiene un sentido muy claro de la Iglesia global. Tiene profundos vínculos con la Iglesia de América Latina y representa como continuidad con Francisco la cuestión de ir hacia las periferias, una iglesia en salida, geográficas y existenciales. El norte y el sur pueden tener, como les he dicho, en el Papa León un puente, ¿eh? El mundo católico, más allá, mira ahora con expectación cómo este Agustino norteamericano, con razón y corazón latinoamericano, va a guiar nuestra Iglesia Católica en los próximos años, enfrentando desafíos sin precedentes, pero también oportunidades únicas para la renovación y el testimonio evangélico en el complejo contexto del siglo XXI. Ahora, como Agustino, la Orden de San Agustín, ¿influirá esto en la espiritualidad del nuevo Papa? Un aspecto fundamental para comprender a León XIV es la pertenencia a nuestra orden agustiniana, una de las órdenes mendicantes más antiguas de la Iglesia, que fue fundada en 1244 con la espiritualidad agustiniana, basada en el pensamiento de Agustín de Hipona, ¿verdad?, del siglo IV, uno de los padres de la Iglesia más influyentes. Esto yo creo que ha modelado profundamente la visión teológica y pastoral de nuestro sumo pontífice. La tradición agustiniana se caracteriza por una búsqueda de Dios a través de la interioridad. En el interior del hombre habita la verdad. No salgas de ti mismo. No, él tenía esa experiencia, San Agustín. Había buscado la verdad, la fe, a Dios fuera de él.
hasta que se dio cuenta que mucha exterioridad, muchos estudios, mucho éxito, pero ahí no estaba Dios, ahí no estaba la felicidad, ahí no estaba la fe. En el interior del hombre está la verdad. Ahí encontró a Dios. Después de muchas búsquedas, curioso, por ejemplo, Romanos, carta a los Romanos, yo oí una voz que dijo, todo el eje, todo el eje. Él entendió que abrió la Biblia, la carta a los Romanos, capítulo 13, versículo 13, 14, 13, 13, acuérdense, que dice, nada de orgías de borrachera. Bueno, la noche está pasando, el día comienza, dejemos las obras de las tinieblas y busquemos la luz. Vivamos bajo la luz. Nada de orgía, borrachera, revístete de nuestro Señor Jesucristo. Y eso le hizo a San Agustín convertirse, fue el paso decisivo, ¿verdad? Celebramos su conversión el 24 de abril. O sea que este aspecto, la interioridad, porque dentro de nosotros está la felicidad, está Dios, no hay que buscarlo fuera. Y la importancia también para nosotros los agustinos es la comunidad. Un solo corazón, una sola alma orientada hacia Dios. Es el equilibrio importante entre la oración o la contemplación y la acción. Trabajo apostólico, sí, pero desde la interioridad, desde la oración. Es lo que nos pide a nosotros la orden a los agustinos. Y es lo que Prevot, como religioso agustino, lo ha asimilado muy bien como padre general, como padre provincial, como maestro de novicios, como obispo agustino. Estos elementos probablemente van a influir mucho en su gobierno y en las prioridades pastorales del nuevo pontífice. Él ha tenido oportunidad de conocer, pues, las realidades de todo el mundo, la realidad religiosa en África, en Asia, en América Latina. Esta experiencia le va a proporcionar una visión de iglesia muy interesante y que puede ayudarle a hacer frente a los desafíos contemporáneos. Resumiendo, porque habla mucho y quiero resumirle en pocas palabras. Mire, Robert Francis Prevost, elegido Papa el 8 de mayo del 2025, adopta el nombre de León XIV, convirtiéndose en el primer pontífice norteamericano de la historia. Su elección fue rápida y consensuada, incluyendo el segundo día del cónclave, gracias a su perfil conciliador y su experiencia como prefecto de dicasterio para los obispos, que la conocían muy bien todos, porque tenían se reunieron con él muchas veces para ver los obispos de sus diócesis, de sus países. Prevost nació en Chicago en 1955, o sea que si yo tengo 80, él tiene 70 años, en una familia de raíces francesas, italianas por parte de padre y españoles por parte de madre. Tiene una sólida formación, como les he dicho, matemáticas, teología y derecho canónico. Trayectoria pastoral, pues misionero en Perú, fue director del seminario en Trujillo, fue obispo de Chiclayo, participó muy activamente en la conferencia episcopal y como agustino recorrió medio mundo para servir a la iglesia donde estaban los agustinos. Durante el pontificado de Francisco ascendió a la jerarquía vaticana y se convirtió en uno de los colaboradores más cercanos, siendo nombrado cardenal obispo en el 2025. La elección del nombre León XIV lo vincula con los papas reformadores como León I y León XIII, señalando una posible intención de continuar esta línea de doctrina social de la Iglesia. Y sí, pues se enfrenta a grandes desafíos como la reforma de la curia, la respuesta a los abusos sexuales, la polarización que existe en este mundo actual y la secularización de nuestro mundo occidental. Su estilo es reservado, metódico, con un enfoque pastoral centrado en la escucha y el acompañamiento, influido por la espiritualidad agustina. Habla, como digo, 7 idiomas, lo que le va a facilitar su comunicación con las comunidades de todo el mundo y refuerza su perfil como líder global de la Iglesia Universal. Y por último,
Su saludo inicial de Papa fue: "La paz esté con ustedes", indicando que la reconciliación y la búsqueda de la paz serán el eje central de su pontificado.